el esquema fundamental, digamos, con el que arrancamos siempre. Y la idea, digamos, de la charla de hoy, bueno, disculpen que yo no tengo cámara hoy porque no estoy en mi ciudad, digamos, y no tengo cámara en la computadora, pero bueno, ya me conocen, soy quien da el taller, ¿no? El taller del SICAR que está publicado ahí en YouTube, Nicolás Cosic. Ahí me verán la cara, digo, ¿no? Quien esté viendo esto en diferido. Ahora, la idea de esta reunión era básicamente que ustedes puedan ver las primeras 2 clases de ese taller, lean los primeros 3 capítulos y traigan sus consultas, sus dudas respecto de eso para que después puedan seguir avanzando con las otras clases, sigan avanzando con los capítulos correspondientes y nos volvemos a juntar y ustedes vuelquen sus dudas, porque obviamente como el taller ya se dio y en principio no tenemos pensado reeditarlo, es decir, hacer el 9º taller, la idea sería automatizarlo de alguna manera, como que eso quede ahí y que la gente que se acerca y que tiene interés en el taller y en la organización, en el SICAR y obviamente que es lo que más nos interesa a nosotros, insertarse en esta organización política, tenga un lugar donde volcar sus dudas, porque obviamente los camaradas que hacían preguntas, que cursaron ese taller, ¿no? De manera privada, que hacían sus preguntas, obviamente a ustedes les puede surgir otras dudas que no hayan aparecido en ese taller, y la idea sería que las vuelquen acá y que nosotros les podamos, dar respuesta si es posible, ¿no? Así que la idea es, sobre todo, que ustedes sean los que tomen la posta, ¿no? Es decir, empecemos por donde quieran, pero que ustedes hagan las preguntas correspondientes. Mirá, yo veo esto, y no me cierra tal cosa. O me surgen estas dudas que no le surgieron a otros camaradas que estaban cursando el taller en ese momento. Así que nada, yo dejo abierto para que ustedes vayan introduciendo dudas y preguntas respecto de las impresiones que les generó las primeras 2 clases. Cualquiera, obviamente, puede abrir el micrófono sin problema. ¿Quién va a iniciar o puede ser cualquiera? Sí, puedes iniciar vos, Antonio, cualquiera, no hay problema. Ok. Sí, si los compañeros lo permiten, inicio con algunas, bueno, quizás alguna pregunta que creo que ya he visto que se ha señalado, ¿no? El curso a mí me pareció muy bueno, muy interesante. Ya luego revisando el estilo de Juan Íñigo Carrera, digo, parece como que no quiere decir o resolver las dudas en el principio, ¿no? Sino va haciendo un desarrollo poco a poco, ¿no? Entonces, ahí me surge, por ejemplo, esta cuestión, esta duda, ¿no? ¿Qué es lo que determina a la clase obrera, ¿no? Y a la clase capitalista como tales, ¿no? Es la cuestión de la desposesión de los medios de producción o ser personificación de la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Esa quizás es una duda que me surgió. Sí menciona en estos 3 capítulos la cuestión de los medios de producción, se menciona poco en estos 3 capítulos que leí de Juan Íñigo Carrera. Entonces sí me gustaría que ustedes, ¿no? Bueno, en este caso, tú pudieras abordar ese tema, ¿no? Esa es quizás como una duda, ¿no? ¿Qué es lo que realmente determina la clase obrera como tal, ¿no? No sé si quedó clara mi Perfecto, pregunta. Sí. Perfecto, sí, completamente. Quizás sería esa mi primera pregunta. Tengo otras, pero esa quizás es la más Central. Central, exactamente, sí. Ok, Y te perfecto. agradezco porque fue una excelente exposición la que hiciste en el curso, bueno, y los compañeros también con sus preguntas. Claro.
Gracias, gracias. Dejemos esa pregunta ahí planteada. El resto, que ponga sobre la mesa las dudas centrales, así, salvo que todos compartan la misma duda, las anoto y respondo una por una. Sí, compañero. No, de pronto, pues ahí leyendo el texto hay un concepto fundamental, que es el concepto de metamorfosis social, ¿no? Pero que está relacionado con las mercancías, ¿cierto? ¿Cómo se hace el proceso de transformación, digamos, del valor de uso al valor de cambio y cómo, digamos, la mercancía adquiere valor, ¿no? Y esa metamorfosis, cómo está relacionada con el concepto de trabajo consciente o, digamos, la noción que da el autor frente, digamos, que son productores, digamos, que su trabajo es independiente y autónomo. Y ellos son conscientes de ese trabajo. Pero después yo veo que más adelante, ya cuando se introduce el concepto de intercambio, ya como intercambio de mercancía, cuando ese trabajo ya, el producto es una mercancía, ya ese trabajo, digamos, se, ahí entra el concepto de enajenación como tal, en el sentido de que, digamos, aunque el individuo es consciente, digamos, de que su trabajo de una forma es consciente, es cierto, es autónomo independiente de los demás productores y produce mercancías, pero en el intercambio se hace el proceso de enajenación. Y ahí se ven esos tres conceptos, ¿no? El concepto de metamorfosis social, el concepto de trabajo consciente e independiente y el concepto de enajenación, que son como conceptos claves y de pronto, digamos, darnos como ejemplos y ampliarnos un poquito los conceptos para, digamos, entender más la lectura y la propuesta del autor. ¿Listo? Ese es como mi interrogante. Gracias. Perfecto. Me dijiste trabajo consciente independiente, metamorfosis social, ¿y qué era lo otro que dijiste? Enajenación. Enajenación. Ok, perfecto. Lo que sí te iba a preguntar respecto del término metamorfosis social. ¿Vos tenés el texto ahí a mano? Porque no sé si a mí se me hace extraño, cosa que se me hace extraño que se me haga extraño, digamos, porque o no querrás decir metabolismo social. No sé, te Entonces, pregunto. metabolismo. Sí, Metabolismo. metabolismo. Ah, Sí, sí. metabolismo, ok, perfecto. No, solo pregunto porque capaz, viste, aparece el término metamorfosis y yo No, digo estaba pensando, fue una... en otro término, ok, perfecto. Sí, en otro Metabolismo. término no, pero no, es metabolismo, perdón. Metabolismo. Estaba pensando en... Sí, la metamorfosis de la mercancía, está bien. Eh, bueno, y ese, ¿quién habló recién? Mauricio. Alan, ¿no? ¿Quedaría? Sí, yo creo que mi duda más fuerte durante la lectura del texto fue porque su método es bastante claro, ¿no? Es ir resolviendo algunas dudas e ir buscando de uno en uno qué es ese atributo que le Se agrega cayó un valor poquito. a una mercancía. No sé desde dónde se dejó de escuchar. Perdón, creo que se me cayó a mí, ¿eh? Sí, perdón, pero creo que se me había caído a mí y yo no te pude escuchar. Ahora sí, seguí. Ok, creo que es bastante claro el método, ¿no? De Hick durante todo el texto. Va buscando qué es lo que el atributo que dota a una mercancía de valor, que lo hace intercambiable, pero no me quedó claro en la última parte cuando menciona que la diferencia entre los ñoquis que se hacen en el restaurante y los que haces en casa de un amigo, ¿cuál es esa diferencia? Dice que es privado e independiente, pero no entiendo de qué manera es privado e independiente, no me queda claro. A ver, Jesús, espérame que voy a ver si encuentro otra conexión porque no, yo se me pierde y no lo puedo escuchar. A ver, espérame, ¿eh? Espérenme un segundo, capaz sale un toque y vuelvo a entrar, así puedo seguir escuchándolo. Eh, un segundo. Dale, si podés escribirlo, así ya vuelvo, lo leo y ya contesto, pero me voy a conectar a otra red porque esto no estaba funcionando.
¿Ahí se me escucha? Hola, hola. Sí, perfecto. A ver si lo tengo, si lo veo escrito. Lo escribió Alan porque capaz mientras yo estuve haciendo la salida, no se escribió. Ok. No sé si, ahora si te escucho, joya, Alan, o sea, podés repetirla sin no tenés que escribir. No sé si la estás escribiendo tampoco, capaz ya la estás por terminar de escribir. Yo había escuchado más o menos que era la cuestión de que veía bastante claro el método de Hick, que después vamos a ver qué tan claro es. Ojalá, 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 ojalá. Pero sí que después ahí se me perdió, digamos, como es tan claro el método y después como que iba hacia el, y se me borraba todo respecto del trabajo privado independiente. Pero intento deducir que estaba diciendo a qué refiere con privado independiente. No sé, corríjanme en todo caso, así ya aceleramos. Aunque es bastante claro el método de Hick de ir encontrando el atributo que hace una mercancía intercambiable, no entendí la diferencia entre los ñoquis del amigo y los del restaurante. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar por ahí. Bueno, me estaba anotando las preguntas. Empezamos por ahí porque empezamos al revés de cómo hicieron las preguntas, porque la pregunta de Antonio, creo que nosotros en el inicio del taller lo decimos, ¿no? Acá todavía ni siquiera vamos a ver qué son las clases sociales, porque ese punto de partida es un punto de partida que requiere reconocer todas las determinaciones que están condensadas en las clases sociales. Con lo cual es como partir de, bueno, iniciemos del Estado y hablemos del Estado. Bueno, para preguntarse qué es el Estado hay que preguntarse qué es el capital. Y para preguntarse qué es el capital, ¿no? Como lo dice Hick en el capítulo 2, ¿no? Al inicio, 2.1, apartado 2.1, donde dice, bueno, uno quiere saber qué es el capital. Bueno, también dice lo mismo, ¿no? O sea, si uno quiere saber qué son las clases sociales, tiene que saber, los marxistas saben que están determinadas por los ingresos, salario y capital, muy, muy brutamente lo dice, ¿no? Bueno, entonces uno tiene que saber qué es el salario y qué es el capital, que sabe que el capital es dinero que genera más dinero, bueno, pero qué es el dinero. Bueno, en definitiva, siempre arrastra hacia la pregunta por qué es una mercancía, que es el inicio de la misma obra de Marx, El Capital, ¿no? Así inicia, preguntándose qué es una mercancía. ¿Por qué Marx inicia por ahí? Bueno, obviamente eso le llevó 20 años de investigación y dice, este es el mejor punto de partida para exponer mis resultados. Y uno tiene que entender esto, y si no entiende esto, no va a entender todo lo que viene después, que son las clases sociales, en definitiva, ¿no? Y que es la lucha de clases, que es el Estado, que es la plusvalía, que es la plusvalía absoluta, plusvalía relativa, que es la cooperación, que es la manufactura, que es la gran industria, que es, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué es la lucha de clases? ¿Qué es, no sé, por decir, una crisis capitalista? ¿Qué es? Bueno, todas esas cosas tienen condensada un montón de determinaciones que si no se las conoce objetivamente, nada, vamos a hablar, vamos a charlatear, digamos, ¿no? Nos vamos a poner en charlatanes, pero que es lo que hacen muchos marxistas, pero lejos vamos a estar de reconocer cuáles son las determinaciones objetivas, científicamente conocer cuáles son las determinaciones objetivas de las clases sociales. Entonces, por eso digo, empecemos por este punto más simple, por estas dudas más simples, y después ir empezando a, entre comillas, adelantar algo respecto de por qué a lo largo de todo el taller, porque ustedes vieron las 2 primeras clases, ¿no? O sea, ahora falta seguir hasta terminar la 10ª clase, o sea, quedan 8 clases. Y todavía en esas 8 clases no se va a ver lo que es la clase social. Porque, de vuelta, implica reconocer un montón de determinaciones previamente para saber qué es una clase social. Igual vamos a adelantar, obviamente, no vamos a dejar la pregunta, no la vamos a patear a la tribuna, digamos.
Respecto de la pregunta de Alan, de que está claro que el método lo que está buscando es la cualidad, el atributo que hace a determinado valor de uso mercancía, es decir, busca el contenido, la cualidad que determina a esta otra cualidad. Después veremos qué tan fácil es apropiarse de ese método. Vuelvo a repetir, ojalá sea fácil. Después veremos, porque tampoco hay que confiarse, digo, ¿no? Muchas veces uno está pensando que... Esto pasa muchas veces, ¿no? Está pensando que ya reconoció lo que está haciendo y no, digamos, porque básicamente lo que van a ver más adelante, unas clases más adelante, por eso nosotros no iniciamos con la introducción. En la clase 5 vamos a método, la cuestión de método, y ahí se analiza cómo nosotros generalmente analizamos, que somos sujetos que fueron a la universidad o que están empezando o que están estudiando en la universidad y que vienen del colegio y que, bueno, como se vienen formando y tenemos una forma de pensar que está regida por la forma en que nos organizamos socialmente para producir, y es difícil dar un salto cualitativo hacia el método dialéctico respecto de esa forma de pensar. Muchas veces uno piensa que dio el salto hacia el método dialéctico y lo que está haciendo es reproducir la forma lógica de pensar, que es lo que está en la base del conocimiento científico hoy en día. Entonces, nada, eso respecto al método, así que el método se va a discutir más adelante en los próximos encuentros, cuando lleguemos a la primera clase de método. Hay 2 clases de método. Entonces, sí, efectivamente, Hick está buscando el atributo que define a un valor de uso como mercancía. Entonces, acá tenemos el esquema que reproducimos en ese primer encuentro, ¿no? En esa primera clase. Que Hick lo que dice, bueno, la economía política, por un lado, la economía política clásica, lo que dijo es, lo que define a una mercancía como tal es que sea producto del trabajo, ¿no? Y los neoclásicos dicen, sintetizando, el hecho de que sean escasos y que sean útiles y escasos, ¿no? Entonces, con que un objeto sea útil y sea escaso, necesariamente se convierte o es una mercancía, ¿no? Porque tiene precio, digamos, ¿no? Porque se puede intercambiar por otra mercancía o por dinero, en definitiva. Entonces, lo que se pregunta Hick es por qué, si la determinación que encuentra la economía política clásica ya antes de Marx, ¿no? Es el trabajo, ¿por qué cuando yo veo 2 mismos valores de uso, ñoquis, y voy al restaurante, cuando voy al restaurante tengo que dar algo a cambio para que me den los ñoquis, que es básicamente dinero, ¿no? Y si no tenés dinero vas a tener que lavar los platos, algo vas a tener que intercambiar. Bueno, y en el caso de voy a la casa de mi amigo, como los ñoquis, me invita a comer ñoquis, me sirve los platos de ñoquis, como, nos saludamos y me voy. Y ahí no le entrego nada a cambio. Los ñoquis me los dio mi amigo, me los comí y no le di nada a cambio. Entonces, ¿cómo es posible que sea el trabajo? Porque mi amigo hizo trabajo para que existan los ñoquis, digamos, ¿no? Tanto como el cocinero. Entonces, claramente el trabajo no es la determinación de que un valor de uso sea mercancía. Y por otro lado, la escasez y la utilidad tampoco puede definir si es si es mercancía o no, porque está claro que los ñoquis del restaurante son útiles, me sirven para alimentarme, los ñoquis de mi amigo son útiles, me sirven para alimentarme, y ambos son escasos, ¿no? Creo que hace el chiste, no sé si lo hace Hick o no sé si lo inventamos nosotros ya, porque muchas cosas ya son de dar taller y taller y taller, pero obviamente es un ejemplo un chiste bastante clásico que hacemos siempre, que es, está claro que no hay río de ñoquis, ¿no? De donde nosotros vamos y agarramos ñoquis y bueno, y sigue fluyendo los ñoquis. No hay abundancia de ñoquis, son escasos. Incluso si hubiera río de ñoquis serían escasos también, ¿no? Entonces la pregunta es de vuelta, si son escasos los ñoquis que me da mi amigo, ¿por qué no tienen precio? ¿Por qué yo no le tengo que pagar tanto a mi amigo?
Entonces, Hick va en busca de ese atributo de qué es lo que determina a un valor de uso como mercancía. Y esto es lo fundamental. O sea, si uno no entiende esto, que es bastante complejo detectarlo, incluso es bastante complejo ahora cuando ustedes sigan con clase 3 y 4, ahora en la clase 3 ya van a ver se les va a pedir que trabajen con el capítulo 1 del Capital. Incluso en Marx, en el capítulo 1 del Capital, está bastante, diríamos, no poco claro, está claro que las determinaciones que Hick encuentra son esas, y las van a ver en el Capital, las van a ver en el capítulo 1, que seguramente ya lo leyeron, y si no lo leyeron, o si lo leyeron, igual siempre lo van a tener que releerlo. Pero está claro que sí encuentra esas determinaciones, pero no las expone con la claridad que las expone Hick. Si no, no habría ningún problema que resolver acá, porque el marxismo ya leería a Marx, ya tendría todo muy claro y seguiría avanzando sobre los descubrimientos de Marx. Y lo que viene a decir Hick acá es, bueno, evidentemente el marxismo se fue para... Todo el marxismo, no hay nadie que no haya partido de esta determinación, de encontrar esta determinación más simple. Incluso aquellos que dicen, y eso lo van a ver sobre todo en la clase, corregime Jesús, no sé si es la 7, puede ser la de, no, o la 9, ahora no me acuerdo, creo que la clase 7 la que de crítica a la economía política marxista. Bueno, ahora no me acuerdo si es exactamente la clase 7 o la 6, pero bueno, cuando vayan al capítulo, ok, es la 7. Y cuando trabajen el capítulo 9 y 10, sobre todo el 10, van a ver que hay algunos marxistas que nominalmente dijeron, esta es la determinación. El trabajo abstracto hecho de manera, el trabajo socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. Y sin embargo, dan un paso adelante con su síntesis respecto de cómo funciona el capitalismo y borran del mapa lo que detectaron en un principio nominalmente, ¿no? Si alguno de ustedes es docente, esto pasa muchas veces, que un alumno te dice las cosas bien y uno ya está, digamos, bastante ducho en captar si efectivamente te lo está diciendo de memoria, pero no lo sabe, o efectivamente lo está comprendiendo, ¿no? Generalmente se le dice decirlo con otras palabras, ¿no? De ahí cagó. Bueno, eso pasa bastante en el marxismo. Bastante, digo, en los casos particulares donde dicen es esta la determinación, rápidamente está claro que lo dicen nominalmente, pero después no saben sustancialmente qué significa eso. Ahora, Hick lo que empieza a hacer es el análisis que hace Marx. Es decir, uno tiene que si no comprende esto, vuelvo a repetir, esto y varias cosas más, no va a saber lo que son las clases sociales. No va a saber. Va a poder inventarse conceptos sobre las clases sociales, pero no va a saber qué es la clase social. Qué es una clase social, qué es la clase obrera, qué es la clase capitalista. Entonces, lo que busca Hick es, efectivamente, esa diferencia. Ahora, te pregunto, Alan, ¿no? ¿Se ve la diferencia? ¿Vos ves la diferencia entre estos dos valores de uso? Son los mismos valores de uso. Son, en este caso, estamos poniendo los zapatos, ¿no? No, perdón, los zapatos y los ñoquis, ¿no? Uno puede pensar, de un lado, un amigo que me hace ñoquis y que no son intercambiables por un par de zapatos, porque yo no tengo que ir con un par de zapatos o con tanta guita para pagarle a mi amigo para que me dé los ñoquis. Mi amigo me da los ñoquis. Y yo siempre digo, el mejor ejemplo todavía es decir un familiar, ¿no? Porque quizás un amigo, uno va y le lleva, entonces confunde más porque uno va y le lleva alguna cosa por la gratitud bueno, pero uno va a la casa de su madre y su madre lo espera con los brazos abiertos y con un plato de comida, o su abuela, y nada, y no tiene que pagarle nada. No dice, bueno, des tanto lo que me debes porque hice tanto trabajo. Entonces, te pregunto, Alan, ¿se entiende que acá hay una diferencia sustancial entre estos dos valores de uso y que, por tanto, ni el trabajo en general explica el hecho de que una cosa sea intercambiable o no, ni la escasez ni la utilidad explica por qué una cosa es intercambiable o no? ¿La diferencia se entiende? ¿Se ve? ¿O vos ves que no está? Sí, claro. Aunque los dos tienen trabajo, eso no
eso no determina si tu madre te vende los ñoquis o te los regala. Bueno, O sea, no es el trabajo. claro, exacto. Y no es la utilidad ni tampoco la escasez, ¿estamos de acuerdo? Claro. Bueno, recordando, a lo mejor me adelanto un poco, Sí, recordando el texto, menciona que, por ejemplo, los ñoquis que te prepara tu amigo están hechos por un tipo de mediación de una relación social, ¿no? Una relación personal. sí, exacto. Los que te venden en el Exactamente. restaurante están hechos de manera privada e independiente, pero no entiendo eso de privado e independiente, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, perfecto. Ya ahí nosotros lo que tenemos no es ni el hecho de ser producto del trabajo, no es la utilidad, no son las acciones naturales las que determinan si una cosa es, si un objeto, si un valor de uso es mercancía o no. Tampoco es la modalidad concreta en que uno está haciendo el trabajo, porque, nada, de vuelta, en el caso del restaurante, amasa, hace el mismo proceso el cocinero que el que está haciendo, le puede salir igual de rico a tu amigo que el cocinero, está haciendo el mismo trabajo concreto y eso no determina qué es lo que lo convierte en mercancía. En un caso y en el otro caso no. Entonces, se termina llegando, que es a donde llega el marxismo siempre, ¿no? Al trabajo abstracto, que es el trabajo abstracto, porque le dice Marx, básicamente, ¿no? El trabajo abstracto socialmente necesario. Un trabajo abstracto que es cuantitativamente determinado, no cualquier trabajo abstracto. Y eso sí nos da la magnitud en la que se están intercambiando esos objetos. Sin embargo, tampoco nos explica el trabajo abstracto, que siempre es la definición clásica de cualquier economista político marxista, salvo algunos que hacen otra cosa, que después veremos, que es el trabajo abstracto socialmente necesario. Y sin embargo, trabajo abstracto socialmente necesario, trabajo abstracto en su condición de gasto de energía física. Pues nosotros estamos haciendo un gasto de energía física bajo una determinada forma cuando estamos produciendo determinado valor de uso. En todos los casos estamos haciendo gasto de energía física. Eso es lo que tienen en común los objetos que se están intercambiando. Tienen en común el hecho de ser objetivaciones de gasto de energía física humana. Ahora, eso no explica de vuelta por qué se intercambian las mercancías. Sin embargo, el marxismo se queda ahí. El marxismo dice, bueno, esto es lo que explica. El hecho de ser trabajo abstracto socialmente necesario. Bueno, eso no explica tampoco por qué las mercancías son mercancías. ¿Por qué ciertos valores de uso toman la forma de la mercancía? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Porque Marx lo dice en el Capital, vuelvo a repetir, si leyó en el capítulo 1, dice, solo los productos que se producen, valga la redundancia, de manera privada e independiente uno de los otros, toman la forma de la mercancía. Es el trabajo abstracto. Miren, ahí tenemos muchas determinaciones. Trabajo abstracto, o sea, la cualidad abstracta del trabajo, el hecho de ser gasto de energía, socialmente necesario en el doble sentido de que sea útil para una persona, para un otro, y de que sea cuantitativamente con la productividad media social con la que se produce, y el hecho de ser privado e independiente. ¿Qué significa que un trabajo se organice de manera privada e independiente respecto de lo que vos ya pusiste por delante, Alan? Que es que en el caso del amigo, de tu madre, de tu tío, de algún familiar, lo que está mediando son vínculos de dependencia. Uno tiene un vínculo personal con esa persona. En el caso de la madre está más que claro que es un vínculo de dependencia, pues es un vínculo sanguíneo. Nada, es tu madre y sabe lo que vos necesitas y por eso te producen los ñoquis, ¿no? Y sabe bastante bien, en muchos casos, digo, ¿no? Tu madre o bueno, tu padre o tu abuela sabe muy bien lo que te gusta, ya sabe para quién va a producir, ya sabe qué es lo que, cuánto vas a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabe antes de lanzarse a producir. El carácter privado e independiente de la producción remite a que uno efectivamente está privando al otro de asignarle qué es lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo de manera independiente, no
tiene ningún vínculo de dependencia. No tiene ningún vínculo de dependencia con ese otro. Y no solo no tiene ningún vínculo de dependencia, sino que priva al otro de asignarle qué es lo que tiene que hacer. Yo le digo a mi madre, ¿me haces unos fideos? Y mi madre dice, sí, bueno, listo, hago, ya sé cómo querés, con queso, con esto, con esta ensalada, qué sé yo, acompañándola con esta ensalada, etc. Ahora, yo no tengo posibilidad de decirle a un productor privado independiente, haceme esto. No tengo posibilidad de decirle, haceme esto y hacémelo así, así, asá, asá, asá. No tengo posibilidad. Ahora, después surgió una pregunta ahí que, bueno, creo que las preguntas que lanzaron los compañeros que estaban participando de ese taller fueron muy pertinentes porque hablan de un tipo de mercancía especial, que es la mercancía servicio, que tiene la cualidad específica de que se consume a la vez que se está produciendo. Después vamos a hablar de la mercancía servicio, ¿no? De ciertos servicios que uno le está diciendo, che, necesito que hagas esto, esto otro y esto otro, y te va escuchando y te va. Ahora, uno no le puede imponer qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que producir, cuánto de eso tiene que producir, cómo lo tiene que producir y cuándo lo tiene que producir. Eso es el carácter privado del trabajo. No hay posibilidad porque de hecho están produciendo de manera independiente. Cada uno está produciendo valores de uso de manera independiente. El cocinero del restaurante está cocinando. Vamos a poner un mejor ejemplo porque uno podría decir que en el caso del cocinero, y ahora lo vamos a explicar eso, que tampoco es así. En el caso del cocinero del restaurante, uno va y le dice, che, haceme, le pide al mozo, el mozo va y le dice al cocinero, hacé los ñoquis, ¿no? Pero pónganse a pensar en el caso de, en muchos casos, si vamos a mantenernos en el caso de la producción de alimento, pónganse a pensar en el caso del parrillero, ¿no? De que produce inicia la parrilla, cuando llega la gente, ya más o menos en 15 minutos te tiene determinado pedazo de carne, ¿no? Determinado corte, etcétera, etcétera. Pero ya se pone a cocinar y muchas veces le sobra. Entonces, ese tipo ya se lanzó a producir antes de que vos vengas. No sabía si vos ibas a venir. Tampoco te puede decir, vos tenés que venir acá a consumir acá. No tiene capacidad de hacerlo. Bueno, ese es el carácter privado e independiente del trabajo. No tenemos capacidad de decirnos a nosotros mismos, antes de que nos lancemos a producir, qué es lo que tenemos que producir, cuánto tenemos que producir, cómo lo tenemos que producir y cuándo nos tenemos que poner a producir. Cada uno se lanza a producir por su cuenta. Eso es lo que determina que el producto del trabajo aparezca como mercancía. ¿Se entiende, Alan? No solo eso, obviamente están condensadas las otras determinaciones. El hecho de ser producto del trabajo abstracto, socialmente necesario, es decir, que ese tipo se lanzó a producir antes de que yo le vaya a comprar, ni siquiera sabía que iba yo a comprarle, pero sin embargo estaba produciendo un valor de uso para alguien. Efectivamente era un valor de uso social. Se demuestra eso a posteriori, no se sabe antes. Por eso el capitalismo se caracteriza por producir un montón de cosas que después se tienen que tirar. Tiene una característica específica de que se produce de más o de menos respecto de lo que se necesita. Y cuando se produce de más, se tira todo eso a la basura. No solo se producen valores de uso, digo, ¿no? También se producen humanos en ese sentido, porque después, cuando vayamos a ver qué son las clases sociales, obviamente sí se produce fuerza de trabajo como mercancía. Entonces, tiene esa brutalidad el sistema capitalista de producir a ciegas, por decirlo así, ¿no? Brutalmente. Eso es el carácter privado, eso es a lo que se refiere Hick, o lo que se refiere Marx, con el carácter privado independiente del trabajo. La forma privada independiente en que se está organizando el trabajo social. No sé si quedó claro. Alan, ¿me seguís preguntando? Sí, quedó más claro. Sí, pero me queda una duda. Sí, seguí. Digamos, ¿este carácter privado independiente es aplicable al trabajador que está realizando la mercancía o a la organización, digamos una empresa? Porque también es aplicable, claro. Porque el trabajador está sujeto, digamos, a las órdenes del patrón, en este caso, digamos.
Sí, o de las reglas de la empresa, por así sí. decirlo. El trabajador, el cocinero no puede producir una comida que no le hayan pedido o que no Sí. esté en el menú. Entonces, me queda la pregunta de ¿a qué es aplicable esto de privado e independiente? Bueno, excelente pregunta porque acá está el kit de la cuestión. Nosotros estamos yendo a la determinación más simple del modo de producción capitalista. Y a vos te choca porque justamente uno no ve eso, uno no está viendo eso en general. Uno está viendo en muchos casos trabajo colectivo que se organiza bajo esta forma que vos estás diciendo. Alguien le dice qué es lo que tiene que hacer, yo voy a tener un trabajo, me pagan mi salario y hago lo que me dicen que tengo que hacer, ¿no? Ahora bien, sin embargo, el producto del trabajo de cualquier empresa en la que trabajas adopta la forma de la mercancía. ¿Y por qué adopta la forma de la mercancía? Porque por más que estén trabajando colectivamente en esa empresa y se estén diciendo vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, es decir, se esté planificando la producción, no se sabe para quién se está produciendo, entonces no sabe cuánto tiene que producir, cómo tiene que producirlo, qué tiene que producir, si está produciendo cosas que ya la sociedad no necesita y se va a ir a la quiebra esa empresa. El carácter privado independiente sigue en marcha. De hecho, hay algo muy característico del capital, es que obviamente que esto está atado a la pregunta esencial a la que más lo motiva políticamente, y está claro que a todos nos motiva políticamente saber qué es la clase obrera, que somos nosotros, básicamente, si somos, no somos, si somos clase obrera, si no somos clase obrera, qué son las clases. Pero efectivamente, ya adelantando un poquito la película respecto de que no sabemos por qué la fuerza de trabajo aparece como mercancía, todavía estamos muy lejos de eso, de saber por qué la fuerza de trabajo, nuestra subjetividad misma, nuestra capacidad para trabajar, lo que nos define como humanos, aparece como mercancía en este modo de producción. Hasta ahora, hasta lo que vimos en este momento del taller y esos capítulos que leyeron de Hick. No se sabe. Ahora, ahí te dejo, Mauricio, te dejo abrir, espera. Entonces, vuelvo a repetir, hay una característica que ya se puede adelantar, que es que vos ya le vendiste una mercancía a esa empresa, que es tu fuerza de trabajo, y efectivamente vos podés decir, cuando te digan, hace esto, hace esto, hace esto, vos podés decir, renuncio. No voy a hacer lo que vos me decís. ¿Qué pasa? Básicamente pasa un montón de trabajos que dice, andate a la concha de tu madre, renuncio. Me importa un pito lo que me decís, renuncio. Anda a cagar. Eso no existe, y el mejor contraste no es con la madre o con el padre, que sí es un contraste válido, pero el mejor contraste es el que hace Hick después en el capítulo 2, que es con los modos de producción previos. Con el modo de producción feudal, con el modo de producción esclavista, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí no es el esclavo dice, renuncio, me voy. O sea, vos me estás diciendo, vos sos mi amo, me estás diciendo producir esto, esto, esto. Tanto de esto, hacelo así, tú. Bueno, renuncio, no quiero. Eso no existe en los modos de producción precapitalista. O el siervo diciéndole al señor, no quiero producir esto para vos. Esta cantidad de alimento para vos. O ir a trabajar a tu patio trasero tanto tiempo. No quiero. No existe eso. No se organiza así la producción en el precapitalismo. Se organiza de una manera diferente y por eso el producto del trabajo no está tomando la forma de una mercancía. En este caso, vos vuelvo a repetir, primero, que en esa unidad productiva donde se está planificando la producción, esa unidad productiva, sin embargo, está produciendo mercancías. En definitiva, el producto final de ese trabajo colectivo está produciendo una mercancía. ¿Por qué? Porque esa unidad productiva está organizando el trabajo de manera privada e independiente respecto de las otras unidades productivas y respecto de los que van a consumir eso, los individuos que van a consumir eso. Porque digo, esa empresa puede estar produciendo medios de producción para otra empresa, pero esa otra empresa es una unidad productiva privada e independiente de esta otra empresa. Entonces, una no le puede decir a la otra qué es lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. No tiene capacidad de hacerlo. Y segundo, esto que te estoy diciendo, pasa algo particular, que es que uno puede decir, está trabajando, efectivamente le están diciendo qué es lo que tiene que hacer, pero puede decir renuncio. Y eso no puede pasar en otros modos de producción. Renuncio, anda a la mierda. ¿Por qué puede decir renuncio, anda a la mierda? Porque
efectivamente es un productor privado independiente, que, como ustedes ya vieron, llegando al capítulo 3, se asume como libre. Y de hecho es libre. ¿Pero por qué es libre? Porque es productor de mercancías. No porque es naturalmente libre, porque es una esencia natural del ser humano, porque etcétera, 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 ¿no? Porque eso es la otra cuestión que se está criticando hasta ese capítulo, ¿no? Está diciendo acá la libertad es esto, es la forma de la enajenación en la mercancía. Sí, Mauricio, ahí te doy el pie a... Pero antes de eso, quisiera saber si, Alan, te contesté. Está claro que sigue siendo trabajo privado independiente. Sí, claro, la contestación pues fue bastante clara. Perfecto. Mauricio. Gracias. Sí, no, una duda. Es que, digamos, esa noción de trabajo, ¿cierto? Libre, independiente y autónomo, se hace en el trabajo concreto, no tanto en el abstracto, sino en el concreto. Es como la duda que tenía. ¿Cómo? De vuelta, porque a ver, espérame que te escuché muy bajo y no logré captar. Sí, decime. Ya, esa noción de trabajo, ¿cierto? Independiente y autónomo, ¿cierto? Libre, independiente y autónomo, se aplica al Privado trabajo independiente. concreto. Dejámoslo claro. Privado independiente. Libre Bueno, es una determinación que brota del hecho del carácter privado independiente del trabajo. ujú, Es trabajo privado independiente. Y obviamente no olvidar todas las otras determinaciones, ¿no? Trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada independiente. Porque no cualquier trabajo privado independiente va a tomar la forma de una mercancía. Justamente porque uno no sabe si está produciendo un valor de uso para otro. Uno puede estar haciendo trabajo privado independiente, produciendo ñoquis, sale a la calle y dice vendo ñoqui, vendo ñoqui, vendo ñoqui, no lo vende, no lo vende, no lo vende, y lo tiene que tirar al tacho. Comerse una parte y después tirar el resto porque no le sirve. Bueno, entonces ese no produjo una mercancía y sin embargo sí trabajó de manera privada independiente. Entonces, ujú. siempre retener todas las determinaciones que están condensadas en el trabajo productor de mercancías. Sí, ahora sí, la pregunta. No, era eso. No, pero más o menos lo que contaste era, es que esa noción se aplica, digamos, tanto al trabajo concreto como al trabajo abstracto, ¿no? Era como esa duda. Se Claro, aplica a socialmente los dos. necesario. Cuando uno está diciendo trabajo abstracto, socialmente necesario, está diciendo un trabajo abstracto que está haciendo un trabajo concreto útil, ¿se entiende? Y en la magnitud necesaria. En la magnitud necesaria para la sociedad es el gasto de energía que necesita hacer la sociedad para producir ese valor de uso. Porque si uno produce muy lentamente, con una productividad muy retrógrada, es posible que no entre en el proceso de intercambio de mercancías. O entre, pero bueno, básicamente lo que va a pasar ahí es que, bueno, después vamos a hablar de esos fenómenos. No se llegó a ver las determinaciones cuantitativas, recordame Jesús, yo ya no me acuerdo mucho. Ahí en los dos primeros capítulos no se ven determinaciones cuantitativas, ¿no? Del valor. Se ve en la tercera o en la cuarta. Tercera, perfecto. Bueno, ahora no me voy a meter con eso para no confundirlos, no se les matete, así que avancen con la clase tercera y la clase cuarta. Así, no quiero adelantar determinaciones en ese sentido, pero bueno, cuando se está diciendo trabajo abstracto, socialmente necesario, se está diciendo trabajo abstracto, un trabajo abstracto, socialmente necesario en ese doble sentido, en que está siendo concretamente útil y que lo está haciendo en una magnitud socialmente útil, vamos a ponerlo así. Tanto en magnitud como en cualidad. Entonces, pero por eso se pone por delante la cuestión del trabajo abstracto, lo que está representándose como valor es ese gasto de energía física, no el hecho de que hayas hecho esto o esto concreto, sino de que hayas hecho esta magnitud de energía física, obviamente que hayas producido un bien útil, pero no importa cuál sea el bien útil que hayas producido. Lo importante es que hayas producido un bien útil para la sociedad, vamos a ponerlo así redundantemente, en abstracto. Pero sí, por supuesto que vos tenés que hacer un trabajo concreto que sea útil para otro ser humano, porque si no, no sería una mercancía, es una condición necesaria para que eso sea una mercancía. Así que sí, no sé, Mauricio, ahí si quedó algo. Sí, compañero, me quedó claro. Sí. Claro, ok, perfecto. Perfecto. Después, bueno, no sé si hay otra pregunta sobre esto.
sobre carácter privado e independiente del trabajo. Bueno. Por mí no es por ahora. Perfecto. Respecto de la pregunta de Antonio, que es justamente lo que nosotros tratamos de evitar en el taller, que es inevitable, ¿no? Siempre se te va a colar por la ventana porque claramente es lo que apela a nuestra subjetividad, lo que nos interpela, porque nosotros, en general, uno está discutiendo esto para organizar su acción política. Entonces, nada, necesita saber qué es la clase obrera, qué es uno en tanto obrero, qué potencias porta, etcétera, etcétera. Está claro. Pero nosotros tratamos de decir, bueno, paciencia, necesitamos reconocer un montón de determinaciones para reconocer a cabalidad qué es una clase social y qué potencias porta. Si no, nos salteamos determinaciones y después hacemos un matete conceptual, que es algo que ya los he escuchado, digamos, decir a ustedes, no sé si lo dijeron todos, pero creo que por lo menos 2 de ustedes hablaron de conceptos. Obviamente que, vuelvo a repetir, nosotros no estamos poniendo por delante la cuestión metodológica, sino al revés, ponemos por delante el desarrollo del contenido y después en la quinta clase abordamos la cuestión metodológica. Pero es algo que ya se puede ir señalando, que es que acá lo que está proponiendo Hick es un método de conocimiento que no utiliza conceptos. Y eso es lo antiintuitivo, ¿no? Porque uno dice, el conocimiento no puede ser sin conceptos. Es imposible que sea sin conceptos. Bueno, acá no se trata de conceptos. De hecho, bueno, Marx mismo dice, ¿no? Cuando critica a muchos que lo critican a él, dice, yo no parto de conceptos, no parto de ningún concepto. Parto de este concreto que es la mercancía, y es un concreto. Yo no tengo que partir de ningún concepto de la mercancía. Yo no digo, por eso Marx no procede, no inicia su desarrollo definiendo qué es una mercancía. Dice, yo defino, empieza el Capital y dice, defino mercancía así. No. Parte de mirar la mercancía y empezar a analizarla. Entonces, eso es muy contraintuitivo para cualquier ciencia, porque la ciencia hoy, nada, es la teoría, lo que es el punto de partida, son las definiciones conceptuales. Bueno, a ver cómo defino esto, construyo mi teoría e interpreto el mundo de determinada forma. Y acá lo que se está diciendo es, no, porque esa forma de conocimiento es exterior al objeto mismo que se quiere conocer, con lo cual uno le va a poner atributos arbitrariamente. En última instancia va a terminar atribuyéndole potencias y cualidades que ese objeto no tiene porque lo está conociendo de manera externa. Y el método que está detrás del conocimiento científico actual tiene ese límite. Tiene una potencia enorme, vamos a ver por qué tiene una potencia tan enorme y ha desarrollado tanto las fuerzas productivas, y es innegable eso, no se puede negar, sería absurdo, salvo que uno sea trotskista, digo, ¿no? Porque asuma el axioma de Trotsky en el programa de transición que dice las fuerzas productivas se han estancado. Hace 80 años lo decía, cuando no existía la inteligencia artificial, que nosotros podamos estar hablando como estamos hablando, conectándonos de esta manera, es un absurdo. Sin embargo, obviamente la corriente trotskista sigue sosteniendo el axioma, ¿no? Porque está partiendo de un axioma, porque está construyendo el conocimiento de esa manera, conceptualmente. Entonces acá no estamos, solo lo estoy marcando, digo, para poder comprender eso y cómo se conecta esto con el fetichismo de la mercancía y la conciencia enajenada. Bueno, vamos a esperar hasta llegar a la clase 5, ¿no? Donde, vuelvo a repetir, lo que se va a ver en la clase 5 es la introducción al libro blanco. Y se va a ver en 2 clases, en la clase 5 y en la clase 8. O sea que la introducción es muy densa en términos de lo que está diciendo ahí Juan Íñigo Carrera. Y vamos a hacer la conexión de qué tiene que ver esta forma de pensar con la producción de mercancías. Ahora, yendo a la pregunta de Antonio, igual Mauricio quedaba, sí, trabajo privado independiente, vos ya lo habías preguntado. La cuestión de la enajenación. Bueno, antes de ir a la pregunta de Antonio, espero que no te ponga muy ansioso, Antonio. Primero me parece relevante la cuestión de la enajenación, la pregunta por la enajenación. Porque lo que uno está descubriendo cuando descubre que es una mercancía
que es esta condensación de trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente, es que el producto de su propio trabajo es lo que le dice qué es lo que tiene que hacer a uno. En vez de uno, básicamente, decirle a otros seres humanos cómo vamos a organizar la producción y el consumo, decir, vos haces esto otro, y yo hago esto otro para vos, esta otra tarea para vos. En vez de hacer eso directamente, lo que nos está diciendo cómo nos tenemos que organizar es el producto de nuestro trabajo, la mercancía. ¿Por qué nos está diciendo eso la mercancía? Más particularmente, la manifestación del valor de la mercancía, ¿no? Porque obviamente lo que constituye a la mercancía es el valor. ¿Qué es el valor? La representación del trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. Es decir, yo gasté tanto trabajo abstracto socialmente necesario de manera privada e independiente en hacer este valor de uso porta valor, porta el atributo de la cambiabilidad. ¿Qué es el atributo de la cambiabilidad? El representante del trabajo abstracto socialmente necesario que yo hice. Con lo cual, yo a través de este objeto le estoy diciendo a la sociedad, yo hice tanto trabajo útil para la sociedad en tanta magnitud. Necesito que me repongan esto que yo gasté. ¿Por qué? Me tengo que volver a reproducir para volver a producir valores de uso para la sociedad. Entonces, esto es lo que está en la base del fenómeno de la enajenación, el fenómeno del fetichismo de la mercancía, que es la cosa, el producto de nuestro trabajo, la que nos está diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y más brutalmente, Hick lo pone por delante, para lo cual obviamente hay que penetrar más en la cuestión metodológica, no es que es como si la mercancía fuera nuestra conciencia. No, la mercancía es nuestra conciencia enajenada. Es nuestra conciencia. Es la que efectivamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Uno, de la única forma en que sabe qué es lo que tiene que consumir y qué es lo que tiene que producir, lo hace a través de las cosas. Va al supermercado y dice, esto vale tanto, lo puedo consumir, esto vale tanto, lo puedo consumir, compro esto, ¿no? ¿Y cómo sé que puedo consumirlo? Porque tengo algo en el bolsillo que se llama dinero, que es una mercancía, después vamos a ver en la clase tercera, no en la clase tercera, porque hasta en las dos primeras clases no aparece qué es el dinero. Es fundamental saber qué es el dinero, pero el dinero es una mercancía particular. Entonces, de vuelta, cuando uno sintetiza eso, se da cuenta que es obviamente una mercancía particular, pero sigue siendo una mercancía. ¿Cómo me doy cuenta que yo puedo acceder a tal determinado valor de uso y a tal otro? Porque tengo el dinero en el bolsillo. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo que hacer tal o cual trabajo? Porque me están ofreciendo tanto dinero para hacerlo. Obviamente, eso sería en el caso de que uno esté haciendo servicios, ¿no? Uno hace el trabajo primero. Obviamente que no trabajamos de esta manera. Está claro que todos somos vendedores de fuerza de trabajo, ¿no? Estamos yendo a la determinación más simple. Sin embargo, uno como vendedor de fuerza de trabajo la está produciendo de manera privada e independiente. Por eso su propia fuerza de trabajo aparece como una mercancía. Entonces, claro, a uno le resulta muy contraintuitivo decir esto de estar haciendo un producto, salvo que alguno de ustedes efectivamente esté haciendo, ¿cómo se le dice ahora? Al emprendedor, ¿no? Que esté haciendo, que se crea que es un empresario, está produciendo algo individualmente, no tiene jefe, pero en realidad se está produciendo como un simple obrero. Pero bueno, eso falta un montón de mediaciones para poder verlo eso. Pero salvo que alguno de ustedes efectivamente esté haciendo eso, porque hay muchos casos donde camaradas hacen trabajo y salen a vender una mercancía particular sin que lo contrate otro, pero en general estamos contratados por alguna empresa, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que me dice que yo hice un trabajo útil? El dinero, efectivamente, que me van a dar tanto dinero por esto que hice. Yo empecé a producir tanto, voy a vender ese producto y cuando me lo compro me di cuenta que hice efectivamente un trabajo útil para otro y ahora que tengo el dinero sé cuánto puedo consumir y efectivamente nada, viendo cómo se están moviendo los precios en definitiva,
viendo cómo se están moviendo los precios y que no se está vendiendo este valor de uso, están bajando los precios de este valor de uso, bueno, no me conviene empezar a producir eso, tengo que empezar a producir otra cosa. Es la mercancía la que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, cómo tenemos que producir y cómo tenemos que consumir. Y no es así, no hay forma de negarlo esto, es así, es la mercancía, son los precios. ¿Qué son los precios? Bueno, el valor expresado en dinero. Primero tenemos que llegar a ver qué es el dinero, que es la tercera clase, tenemos que ver esa mediación, y tenemos que ver el papel de las determinaciones cuantitativas, que es lo que van a ver también en la tercera clase. Van a ver el papel de las determinaciones cuantitativas, es decir, del valor de cambio y su desarrollo. Retengan esto, el valor de cambio no es lo mismo que valor. El valor de cambio es la expresión del valor. Uno no puede ver el valor nunca. Nunca puede ver el valor directamente, porque si lo pudiera ver directamente, nada, básicamente no tendría que producir valor. Uno siempre sabe cuánto vale su mercancía, lo que él produjo, poniéndola en relación con otra mercancía. Eso es fundamental, porque también ahí hay un montón de fetiches de la teoría marxista, de que, bueno, vamos a medir el valor directamente en horas de trabajo como si eso se pudiera hacer así nomás, digamos, ¿no? Y en definitiva, como si eso se pudiera hacer. No se puede hacer. No se puede hacer porque el trabajo se organiza de manera privada independiente. Por eso tenés que producir mercancías. Eso tiene un montón de consecuencias políticas que después las vamos a condensar, por decir así, empezar a sacarle las conclusiones políticas de esto, ¿no? Igual yo no sé si en las primeras clases, recuérdenme ustedes, en estas dos primeras clases ya decimos, acá ya algo nos está diciendo estas primeras determinaciones simples que estamos aprendiendo respecto de muchas cosas, ¿no? Creo que lo tiramos no sé, si, yo lo tiro así como incógnita para que ustedes salten y digan, sí, dijiste esto, porque si no, no lo pienso decir para no adelantar conclusiones. Pero creo que yo en las primeras dos clases digo, bueno, si se fijan esto, al ver que esta es la determinación más simple de la sociedad capitalista, ya uno puede ir adelantando, mirando ciertos fenómenos y empezar a descubrir ciertas cosas que en general el marxismo no reconoce, digamos, ¿no? Pero ya con este conocimiento avanzaron mucho más que muchos marxistas, y yo diría que el 99,9% de los marxistas, con este poco conocimiento que tienen hasta ahora. Nada, básicamente lo digo porque si no va a quedar como una cosa muy, muy extraterrestre. Sí, Mauricio, dale. No, falta la noción de metabolismo social de que plantea Hick. Ok, perfecto. De vuelta. ¿Qué es? Nosotros lo que reponemos, una vez que vemos qué es lo que constituye una mercancía, entiendo que esto en la segunda clase lo hacemos, lo que hacemos es preguntarnos, nosotros entendemos que es el trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente. Bueno, pero la pregunta entonces sería, ¿qué es el trabajo? ¿No? Porque uno puede tomarlo como algo dado, el trabajo. ¿Qué es el trabajo? No es algo tan evidente, parece evidente porque es lo que hacemos todo el tiempo, pero ¿qué es efectivamente el trabajo? Entonces nosotros avanzamos en un análisis que Hick no hace, pero Hick hace la síntesis directamente, no hace un proceso se pregunta ya por la vida en general. Nosotros tratamos de hacer un análisis para llegar al punto de partida sobre el que él arranca, creo que en el apartado 2.4, ¿no? Entiendo que es el apartado 2.4, él arranca desde ahí y empieza a hacer una síntesis. Va desde esa determinación simple hasta llegar al metabolismo social humano. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Pero para después seguir la síntesis de Hick. Decimos, bueno, ¿qué es el trabajo? Bueno, una forma en que se organiza la vida humana. ¿Y qué es la vida humana? Bueno, una forma concreta de la vida animal. Bueno, ¿qué es la vida animal? Si uno sigue analizando, va a decir, bueno, es una forma concreta de la vida, en definitiva. Bueno, ¿qué es la vida? Una forma concreta en que se está organizando la materia. Nosotros ahí no avanzamos más, no sé si seguimos avanzando, pero muy de manera gruesa, diciendo, bueno, ¿qué es la materia? Una forma concreta en que la materia, entendida en términos, vamos a ponerlo así, groseros,
de la mecánica clásica, de lo corpuscular, de lo que tiene masa, bueno, es una forma concreta de la energía, cosa que se ha descubierto en el siglo, a principios del siglo XX, ¿no? Pero nosotros consideramos que eso no deja de ser como bien lo hace Lenin, ¿no? Dice, eso es la materia, digamos. El problema es que uno pensaba que la materia era así, pero la materia era más compleja, digamos, ¿no? O sea que la energía es materia, a eso vamos. Entonces, no importa eso, la cuestión es que está claro que la vida es una forma concreta en que se organiza la materia, ¿no? ¿Eso estamos todos de acuerdo? Digo, esto lo descubrió la ciencia, ya es conocimiento social acumulado. La vida es una forma concreta en que se organiza la materia que tiene una cualidad específica, que Hicks dice, es la cualidad de la subjetividad, es la posibilidad de hacer un gasto de energía del propio cuerpo para reconocer las potencialidades que tiene el medio respecto de mis propias potencialidades como sujeto vivo, y posteriormente reconocer, si reconozco que el medio tiene las potencias de reproducirme, lanzo el gasto total de la energía disponible para apropiarme del medio, consumo ese objeto repone mi energía y yo me reproduzco, ¿no? Eso es un proceso de metabolismo, básicamente. Eso, metabolismo en general, digo, ¿no? Metabolismo vivo. El ser humano es una especie, una forma específica de metabolismo. Ahora, los seres vivos en general, nosotros lo ponemos ahí, avanzan en la apropiación del medio. No solo se apropian del medio y se reproducen, sino que avanzan en su capacidad para apropiarse del medio. ¿Cómo lo hacen los seres vivos en general hasta que emerge el ser humano? Lo hicieron mutando su propio cuerpo, lo que se conoce como evolución. Muta su propio cuerpo. Cada vez va adoptando formas más complejas que tienen más potencia para apropiarse del medio. El ser humano es una forma concreta de mamíferos superiores, de ciertos animales, una forma muy concreta de la vida. Y el ser humano tiene una particularidad, una cualidad que lo distingue genéricamente del resto de los animales, que es que no simplemente se apropia del medio, es decir, va, reconoce, en el caso de un perro, un lobo, olfatea, ve que eso le sirve, entonces va y se lo come, digamos, ¿no? Si tiene que ir a cazar. Olfatea que hay algo que le va a servir para reproducirse. Lo mira, dice, esto me sirve, bueno, me lanzo, me cago a mordiscones con ese bicho, me lo como, me reproduzco. Obviamente, vuelvo a repetir, no solo eso, sino que se reproduce sexualmente y además va mutando y va captando un montón de información genética para tener cada vez más potencia de apropiarse del medio. Todo muy grueso lo estoy poniendo porque ahí en esa clase, ustedes vieron, participó un camarada del CICAR, que es biólogo, para los que tengan más dudas después van y le preguntan a él directamente, ¿no? Respecto de cuestiones más específicas. Ahora, el ser humano tiene una cualidad distinta, da un salto cualitativo respecto de la forma general de la vida, en que la vida se apropia del medio, ¿no? Que es que en vez de apropiarse del medio de manera directa, transforma el medio para que se adapte a su propio cuerpo. Es decir, en vez de apropiarse del medio de manera directa, cada vez más potente, transformando el propio cuerpo, es decir, mutando el propio cuerpo, deja de mutar su propio cuerpo para transformar el medio en un medio para sí. Esa actividad específica metabólica es el trabajo. Ese es el metabolismo social específicamente humano. Y metabolismo social, ¿por qué? Porque la socialidad no es un atributo específico de la especie humana. La socialidad brota del desarrollo natural de la vida y es algo que le corresponde muy particularmente, no es que sea exclusivamente, pero muy particularmente a ciertos mamíferos superiores de los que nosotros derivamos. Esos mamíferos superiores ya van organizando su apropiación del medio de manera colectiva, cooperativa. Hay otros bichos que no, otros bichos dejan la cría y la cría va y se apropia directamente del medio, o sea, y cada una la hace por su lado. Porque esa información ya la aporta genéticamente, ¿no? Nada, bicho, uno lo ve, digo muy para ponerlo muy en términos
Yo no sé, ahí eso lo tiene que decir un biólogo, yo no sé si los caballos forman sociedad, digamos, no tengo idea, lo estoy pensando ahora, digo, ¿no? Digo, no sé, eso hay que preguntárselo a un biólogo, no sé si efectivamente forman sociedad, entiendo que no sé si hay manadas de caballos, si necesitan apropiarse del medio en manada, o nada, están un rato con la cría y después andá y hacer la tuya, digamos, ¿no? Creo que va más por ahí. Y uno ve que sale el hijo del caballo y sale corriendo, ¿no? Ustedes no sé si vieron alguna vez nacer un caballo y ya sale más o menos corriendo, ya tiene toda la información necesaria para ir y hacer lo que tiene que hacer para apropiarse del medio. Bueno, eso claramente nosotros no lo hacemos. Ahora, lo que sí, nosotros somos seres sociales y la socialidad viene del desarrollo histórico natural de la evolución. Ahora, nuestra forma social es el trabajo. Es una forma social específica. Nosotros trabajamos. Para trabajar hay que hacerlo colectivamente, hay que hacerlo cooperativamente. Bueno, eso viene de antes, no viene del trabajo mismo, viene de la evolución. El ser humano brota, vamos a ponerlo de manera gruesa, a lo de Engels del mono, muy de manera pornográfica, así muy, muy vulgar, digo. Brota del mono, el mono ya es un sujeto social, bueno, el ser humano es un sujeto social, pero con una particularidad, su socialidad es esta actividad, la actividad de trabajar, la actividad de introducir medios de producción entre su inicio de proceso metabólico y su final de proceso metabólico. ¿Cuál es el inicio del proceso metabólico? Vuelvo a la determinación más simple de la vida, ya lo dije. Es reconocer, gastar energía en reconocer si determinado medio es apto para la propia reproducción. Y una vez que reconozco si determinado medio, determinado objeto, determinado concreto es apto para mi reproducción, voy y gasto la energía total para consumirlo, ¿no? Y reproducirme. Bueno, el ser humano es mucho más complejo que eso. El ser humano no solo tiene que reconocer si el medio es apto para, sino que empieza a producir el objeto que va a consumir, en vez de más o menos olerlo, saber que le sirve y comérselo. Lo empieza a producir de manera muy paulatina. Primero tiene, por ejemplo, digo, el ser humano para enfrentarse a un bicho que efectivamente le sirve, como un jabalí o, bueno, los bichos que existían hace 20.000 años, 30.000 años, 40.000 años. Bueno, la humanidad tiene, si vamos a hablar del ser genérico humano, son 2,5 millones de años, ¿no? Desde el Homo habilis hasta acá. Pero si vamos a hablar específicamente de la especie humana que somos hoy, básicamente, 200.000 años. Bueno, cualquier bicho gigantesco, para comérselo, un ser humano individual no lo puede, nunca se lo va a poder comer porque no lo va a poder matar primero, y además si se le planta de enfrente va a terminar siendo deglutido por ese bicho. Y ese bicho se va a apropiar de él como parte de su medio, digamos, ¿no? Entonces, para agarrar un animal gigante lo tienen que hacer entre muchos, y entre muchos no solo a las piñas, porque no tienen la fuerza para combatir con ese animal. Ese animal tiene una potencia impresionante. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, empiezan ya a picar piedra, ¿no? Empiezan a raspar piedras, hacen cuchillos, después terminan haciendo, bueno, nada, arco, flecha, ya empiezan a introducir medios de producción entre el proceso de inicio de su metabolismo y el proceso de cierre de su metabolismo, que es definitivamente comerse el bicho ese. Comérselo y reproducirse. Y reproducirse en escala ampliada, porque el ser humano se va reproduciendo siempre en escala ampliada. Y son más y más y más humanos. ¿Cómo lo hace el ser humano? Introduciendo cada vez más y más medios de producción. Entre el inicio del proceso de metabolismo y el cierre del proceso de metabolismo. Entre el inicio de la producción y finalmente el consumo. Ahora, eso es metabolismo. Cuando nos referimos al metabolismo social humano, es esto. Y no es otra cosa que el trabajo. Trabajar no es otra cosa que hacer algo para otro ser humano. Por más que aparezca que lo hace uno para uno mismo, ¿no? Porque, bueno, en esta sociedad, además, el fetiche de que somos libres y que, bueno, nadie me dice lo que tengo que hacer y yo hago esto para mí mismo, pero está claro que uno está trabajando para otro siempre. Dime para proyectar el esquema de metabolismo social. Bueno, ustedes vieron, sí, si querés, si ustedes necesitan la proyección de los esquemas del avance de la vida y del avance
de la vida propiamente humana, que no es otra cosa que el contenido que descubrió Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Recuerdan este esquema? Entiendo que sí, que ya lo vieron, ¿no? Se me está escuchando, ¿no? No sé si... Compañero. Yo no los escucho, a ver. Hola, hola. Sí, A ver, espera. A ver, hablen por favor, porque... Nico, ¿sí me escuchas? Ah, y ahí escucho, sí. Perdón, tenía evidentemente mal conectado el micrófono. Sí, me escucharon hasta acá, ¿no? No hubo algo que... Sí, Ah, escuchamos. menos mal. Tenemos todo. Estuve hablando con un idiota. Bueno, este esquema dijeron que lo vieron, así que esto que está acá adelante, esquematizado, es el metabolismo propiamente humano. Metabolismo social propiamente humano. ¿Qué es? Lo que va haciendo el ser humano es apropiarse virtualmente del medio, es decir, conocerlo, primero, conocer si es un medio apto para sí, ver si ese medio le sirve para producir los valores de uso que necesita consumir y finalmente consumirlos. Entonces, ¿qué hace? Inicia con un proceso de conocimiento, decir, bueno, esto me sirve, pero ya no me sirve para comérmelo directamente, sino para construir una herramienta. Y me sirve para construir una herramienta, para construir otra herramienta que finalmente me permita producir determinado valor de uso. O, en este caso, bueno, matar a este animal, por ejemplo, ¿no? Agarro una primera piedra, la afilo, para afilar otra piedra, y con todas esas piedras las repartimos entre la comunidad de cazadores y recolectores, y nos repartimos esas piedras y nos organizamos para ir a cazar al bicho y apuñalarlo desde distintos flancos, digamos, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el trabajo humano, la forma propia de apropiarse del medio del ser humano, es transformar el medio en un producto del trabajo, y lo transforma tanto en medios de vida como en medios de producción. Y siempre que va introduciendo más medios de producción, va complejizando y desarrollando su capacidad productiva. Entonces va mutando su modo de producción, básicamente. Cuando va aumentando el desarrollo de las fuerzas productivas, a determinado desarrollo de las fuerzas productivas, van habiendo saltos cualitativos al interior de la historia propiamente humana. Así como antes la vida salta de la simple vida a la vida, bueno, lo que quieran, no sé, ahí al biólogo le tienen que decir cómo se va desarrollando y se va complejizando, pero llegás a la vida animal, de la vida animal saltás a la vida humana. Bueno, de la misma forma la vida humana en sí misma va mutando a medida que va avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas lo que hace es mutando en diferentes modos de producción. El modo de producción que estamos estudiando nosotros ahora es el modo de producción capitalista, producto del desarrollo histórico. El desarrollo histórico es el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad humana tal como lo descubrió Marx. Le guste o no le guste a muchos marxistas, que hoy cuántos marxistas critican incluso este descubrimiento de Marx, ¿no? Y se asumen marxistas, además. Que está bien, porque en realidad ser marxista en definitiva es una ideología, ¿no? Y está bien, digo, que es coherente porque termina siendo ideológico el asunto y no de apropiarse realmente de las potencias del medio. Es decir, saber efectivamente lo que estamos haciendo. Porque de vuelta, cuando nosotros nos estamos preguntando por la acción política revolucionaria, nosotros nos estamos preguntando por cómo nos apropiamos del medio de la manera más potente. Eso es la acción política revolucionaria de la clase obrera. Esa es la pregunta por nuestra acción política. Es transformar el medio en un medio para nosotros de la manera más potente posible. Entonces, nada, estamos haciendo lo que hace el ser humano desde que nace como ser humano a una escala impresionante, que no lo hacía cuando nació el ser humano, que era un bicho que vivía y moría, digamos, en África, en determinadas zonas, muerto por cualquier otro bicho que se lo comía, y hoy controlando básicamente en gran medida
el planeta Tierra, ¿no? Esto es, y efectivamente, el modo de producción capitalista es una forma, un metabolismo social particular. Histórico, producto del desarrollo histórico, producto de las mutaciones históricas de los modos de producción. Hoy estamos en este modo de producción. Hoy producimos así. Antes producíamos de otra manera, distinta a esta. Ahora producimos así. Y la forma más simple de este modo de producción, si quieren decir, bueno, como lo dice el mismo Marx, ¿no? La célula de este metabolismo social es la mercancía. Entonces hay que entender eso para poder entender cómo se organiza todo este metabolismo, ¿no? Como si fuera el capitalismo, si fuera tu propio cuerpo, Alan, Mauricio o Antonio. ¿Se ven a ustedes mismos? Bueno, ahora hay que estudiar primero la célula que compone, la célula más mínima que compone tu cuerpo o que forma de tu cuerpo, para poder entender el funcionamiento total de todos los órganos de tu cuerpo en su proceso de metabolismo con el medio. Bueno, lo que estamos empezando a hacer es entender qué es una célula, básicamente, por hacerlo, meter esa metáfora, ¿no? Que vuelvo a repetir, que Marx mismo dice, la célula, la forma celular de nuestro metabolismo, ¿no? Entonces tenemos que entender esto para poder entender cómo se estructura todo este metabolismo. No sé ahí si quedó claro. ¿Quién hizo la pregunta? Mauricio, ¿no? Sobre el metabolismo. Sí, no, quedó claro. Quedó claro. Perfecto. Buenísimo. ¿Y quedó alguna cosa más en el tintero? Bueno, no, era de pronto hablar de... bueno, no sé, la pregunta que hizo Antonio. Sí, que era que empezamos con la ordenanza así, empezamos con el compañero Alan y después las mías y por último, como sí, dándole Antonio, como bueno, Antonio se pregunta por qué es el mismo, o quizás, no sé si duda de si él mismo es miembro de la clase obrera o no. ¿De qué es la clase obrera, no? ¿Cómo se determina? Que efectivamente lo que podemos adelantar hasta ahora, vuelvo a repetir que puede tener un sentido prospectivo, es decir, de proyectar hacia adelante, hacia dónde vamos, pero vuelvo a repetir que para poder entender efectivamente, porque nosotros generalmente cuando se termina este taller, obviamente lo que nosotros le decimos, camaradas, esta forma que estamos desarrollando de acción política es la forma más potente que existe hoy de acción política, que es justamente reconocer objetivamente las determinaciones del medio para apropiarnos de la manera más potente del medio. Eso es la acción política revolucionaria. Y esto lo puede hacer solo la clase obrera. ¿Por qué lo puede hacer solo la clase obrera? Ya vamos a ver por qué. Ahora, lo que nosotros hacemos cuando terminamos el taller, le decimos, camaradas, ustedes tienen que militar acá. Obviamente que les vamos a decir, ustedes tienen que militar en esta organización y ser órganos de esta organización. Ahí se empieza a avanzar sobre el tomo 1 del Capital, todo el tomo 1 del Capital, y gran parte de otro libro de Juan Íñigo Carrera, que es lo que nosotros siempre le decimos libro verde, que es El Capital, sujeto revolucionario. ¿Cómo se llama? Bueno, siempre me olvido del título, porque los títulos son, siempre digo lo mismo, ¿no? Los títulos son párrafos en vez de títulos. Pero quizás ustedes lo tienen ahí en la mira, o ya lo empezaron a leer, quizás en algunos casos. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. Ahí está. Se llama así el libro, ¿no? El Capital, razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. Muy locamente, Hick en ese libro, que es del 2003, hace sus propios descubrimientos, más allá de Marx, ¿no? Más allá de Marx y muy superador de Marx. Bueno, después ustedes juzgarán, esto lo digo yo por haberlo leído y por ser una organización que se estructuró a partir de esta semejante obra, ¿no? Pero y en ese texto está desarrollada, entre otros textos, ¿no? Pero ese texto tiene 3 capítulos muy calientes sobre método, que justamente en este otro libro que salió en 2007 y después se reeditó en 2021, el que tienen ustedes, el Conocer el Capital hoy, es posterior. Y lo que Hick está haciendo es, uno empieza con ese libro verde que ya empieza con el Capital directamente y avanza sobre cosas que Marx no avanzó. Acá lo que hace es ir hacia el inicio de todo, que es el punto de partida de Marx.
y acompañar el punto de partida de Marx hasta el punto en que Marx no pudo avanzar más, básicamente, porque Marx dejó de existir, obviamente, y de ahí en adelante él hace su propio avance. Igual es un proyecto que él no sé si va a cumplir, porque si vieran el libro, la tapa del libro, este es el volumen 1. Y la idea es volumen 2, volumen 3, volumen 4 y volumen 5 que acompañarían el desarrollo de los 3 tomos del Capital. Obviamente la vía media que uno tiene es hacer los tomos del Capital con el CICP, que una gran parte del SICAR ha hecho los 3 tomos del Capital con el Centro de Investigación para la Crítica Práctica de Juan Íñigo Carrera. Lo hemos hecho, y cuando terminamos eso y leímos sus obras y sus avances, obviamente nos encontramos con problemas, digamos, ¿no? Que no podíamos resolver en el mismo CICP, por eso terminamos armando el SICAR, básicamente. Pero, bueno, ¿a qué iba con todo esto? Porque quizás me estaba yendo a la mierda. Pero, bueno, a la cuestión de Antonio, la pregunta de Antonio. Vuelvo a repetir. Nosotros, ahí sí, una vez que ustedes entran como militantes de base, nosotros avanzamos sobre, obviamente, mucho de lo que avanzó Hick y mucho de lo que avanzamos nosotros a partir de Hick, por supuesto, ¿no? Pero vemos recién, en la cuarta, quinta clase, vemos la determinación de clase. De que es finalmente, ahí vemos que es una clase social y después seguimos avanzando, por supuesto, ¿no? En el capítulo 4 aparece, capítulo 4 del Capital, del tomo 1, aparecen las clases sociales. Y de ahí en adelante se van viendo y se van enriqueciendo las determinaciones de qué es una clase social. Porque además las clases sociales van evolucionando. No es lo mismo la clase obrera en 1600 que la clase obrera hoy. Creer que se determina de la misma forma exactamente igual es una brutalidad absoluta. Entonces, yendo a la pregunta tuya, Antonio, sí, efectivamente, el marxismo lo que hace cuando pone a la propiedad privada de los medios de producción como determinación de las clases sociales es una brutalidad teórica. Esto sí lo vamos a llegar a ver más hilvanado en la clase 9, creo, cuando veamos Althusser. Ahí sí Hick se adelanta un paso y dice, bueno, acá esta es la brutalidad de todo el marxismo, ¿no? Para aquellos que no caen en inversiones más asquerosas todavía, en ideologías más asquerosas que dicen, bueno, la clase obrera se define por la conciencia de clase, ¿no? Como un E.P. Thompson. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un doctorado y mi tesis doctoral gira en torno a la obra de E.P. Thompson, no sé si lo conocen. Díganme si lo conocen, bueno, obviamente es muy conocido, pero quizás no lo conocen. Historiador inglés, marxista. Marxista inglés, sí. Historiador marxista inglés de los legendarios, digamos, historiadores del Partido Comunista Inglés. Hobsbawm, Thompson, Coudet, etcétera, etcétera, ¿no? Hilton, etcétera. Bueno, yo estoy estudiando... Él tiene unos textos de la formación de la clase obrera en Inglaterra. Exacto. Exacto, bueno, ese es el más conocido, ¿no? La formación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, ni qué decir de los inventos ideológicos de un tipo como Thompson, de la conciencia de que la clase social existe cuando hay conciencia de clase, una tautología brutal, ¿no? Yo existo cuando pienso, básicamente, más o menos la inversión cartesiana, pero llevada al terreno del estudio de las clases sociales, ¿no? Nada, una inversión idealista total. Bueno, los que ponen por delante la propiedad privada de los medios de producción, lo que están poniendo por delante es una forma jurídica, y lo que hay que ver es qué determina la forma jurídica. Acá estamos viendo una forma económica. Todavía ni vimos forma jurídica. Vemos forma jurídica recién casi al terminar, la primera forma jurídica al terminar también el taller. La relación más simple, la relación jurídica más simple, ¿no? Que aparece en el Capital, aparece en el capítulo 2. ¿No? Capítulo 2, uno va a ver a los productores de mercancías llevar la mercancía al mercado y recién ahí vemos y entendemos que es una forma jurídica. Ahora, uno no puede explicar la forma económica de qué son las clases sociales en el modo de producción capitalista por la forma jurídica. Pero es lo que hace todo el marxismo. O gran parte del marxismo, ¿no? Si no cae en otras formas más fantasiosas, digamos, ¿no?
Porque no, acá no se está diciendo tampoco que están delirando, digamos, ¿no? Está claro que hay un núcleo racional. Cuando trabajemos cuestión metodológica, cuando ustedes vean las clases de método, van a ver que siempre va a haber un núcleo racional en los marxistas que están avanzando bajo la forma teórica, bajo la forma lógica de procedimiento científico. Porque están reconociendo determinaciones objetivas. De hecho, nada, Marx le reconoce a la economía política. La economía política es ciencia. Estaban haciendo ciencia, Adam Smith, Ricardo, etcétera, estaban produciendo conocimiento científico. Ahora, el problema es la forma en que estaban produciendo el conocimiento científico. Llegaron a algo importante, detectaron al trabajo como algo que está ligado, como un fenómeno que está ligado a la cuestión de producción de valor. Eso ya es un salto enorme a nivel científico, pero bueno, faltaban un montón de descubrimientos todavía en los que Marx avanzó. Entonces, de vuelta, no es la propiedad privada de los medios de producción lo que uno se va a topar posteriormente, como para hacer el spoiler, de algo que se va a venir después de esta formación, si que ustedes siguen, es que no es la... Bueno, sí, que ustedes siguen, si no siguen, nada, leerán artículos de la autoridad del SICAR o del mismo CICP, etcétera, etcétera. Pero lo que es claro es que no es la propiedad privada de los medios de producción lo que define si uno es clase obrera o clase capitalista, y Marx es muy claro en muchos pasajes de sus textos. Después, si da lugar a confusión en otros pasajes de su texto, problema de Marx. Acá no se trata de interpretar a Marx. Se trata de ver qué es la realidad. Marx nos sirve como apoyo. Pero sí que Marx en muchos pasajes lo tiene muy claro esto. Muy claro. Porque, nada, ¿qué es un medio de producción? Primero que un medio de producción no es capital por naturaleza. Un medio de producción es lo que está produciendo el ser humano desde que es ser humano. Eso es lo que hace esencialmente al ser humano, producir medios de producción. Entonces, si uno asume que la propiedad privada de los medios de producción hace a las clases sociales, bueno, hubo clases sociales siempre. Tiene una relación, pero ¿dónde se publican los artículos de SICAR? ¿Se pueden leer lo que producen? Sí, nosotros tenemos producción publicada, distribuida de manera privada independiente en distintas revistas. Ahora ya este año va a salir la página del SICAR donde vamos a centralizar eso, como hace el CICP, que ordena los artículos que publicaron en distintas revistas, y va a salir la revista propia. Calculamos en abril-mayo va a estar saliendo el primer número de nuestra revista, 5 años después de haber fundado la organización. Imagínense, bueno, nada, por lo menos que nos tomamos seriamente el trabajo, digamos, de formación y de investigación, ¿no? Para después publicar. Así que sí, va a salir ahora en marzo, abril, el primer número de nuestra revista. Y ahí van a poder leer mucho de lo que nosotros avanzamos a partir de los desarrollos de Hick y, bueno, por supuesto de Marx, ¿no? Pero fundamentalmente del CICP. Y también van a ver por qué no somos el CICP, digamos. Ahí van a ver las diferencias que hay. Pero Alan, de última, lo único que puedo hacer es pasarte individualmente artículos random de camaradas del SICAR. Depende de lo que quieras, sobre qué quieras ver. Bueno, sobre clases sociales hay cosas escritas. Hay un artículo que está en evaluación, ahora eso va a ser un poco difícil darlo, que está en evaluación en una revista inglesa, Agrarian Change, pero hay artículos que hablan sobre determinación de clase. De hecho, estamos con el mismo Jesús, que está acá presente, vamos a presentar un artículo sobre la determinación de clase. Ahora, en el primer número de nuestra revista. Ahora, de vuelta, no es la propiedad privada de los medios de producción lo que determina las clases sociales, porque si no, lo que vos estás diciendo es que las clases sociales existieron siempre, porque la propiedad de los medios de producción aparece previamente, la forma jurídica de la propiedad de los medios de producción. Y el capital, perdón, los medios de producción no son capital por naturaleza, que es justamente la inversión que hacen, ideológica, que hacen la economía clásica y neoclásica. Todo medio de producción es capital por naturaleza. No, el capital aparece entre una de sus formas como medio de producción
cuando el trabajo se realiza de manera privada e independiente. ¿Por qué? Bueno, todavía nos falta un montón para ver eso. Nos falta un montón. Pero no es la propiedad privada de los medios de producción lo que determina a uno si es clase obrera o no es clase obrera. De hecho, nosotros somos propietarios privados de medios de producción. Todos, si no, no podríamos vender nuestra fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos medio de producción. Si tenemos una casa o la alquilamos, tenemos ahí el medio de producción. Tenemos esta computadora, es un medio de producción. Los tenedores y cuchillos con los que como son medio de producción. Ah, va a saltar un marxista. Ah, no, los medios de producción sociales y van a empezar a construir los conceptos, ¿no? Para decir, medio de producción es este mouse que tengo acá adelante. Ahora, no es la propiedad privada de los medios de producción lo que determina a uno si es clase obrera o es clase capitalista, sino efectivamente algo que estamos viendo en esta determinación más simple, que es la personificación de la mercancía, que es el hecho de que la mercancía me dice a mí lo que tengo que hacer. Ahora, en el desenvolvimiento de esta producción privada independiente, lo que va a aparecer, no sabemos cómo todavía, va a aparecer el hecho de que uno tiene que salir a vender su propia subjetividad, su propia capacidad de trabajo, lo que lo hace propiamente humano, como si fuese una mercancía, no como si fuese ficcionalmente, es una mercancía. La fuerza de trabajo toma la forma de una mercancía. Y lo que determina a la clase capitalista es la personificación de la fuerza de trabajo como mercancía. La mercancía, fuerza de trabajo. Esa es la determinación más simple de la clase obrera. Eso es lo que hace a todo sujeto un obrero. La relación social ya no está portada en la propia persona. Esto también lo pusimos en la clase 2, ¿no? No está más portada en la propia persona. No es porque yo me veo a mí mismo, soy campesino, sé lo que tengo que producir para mí, sé lo que tengo que producir para mi señor, sé lo que tengo que producir para mi comunidad, para mi aldea, y sé qué me toca consumir como parte alícuota del trabajo social. Y porque soy señor, sé que tengo que hacer esto, tengo que administrar la justicia, tengo que ir a hacer la guerra, tengo que cagarte a palos a vos campesino, tengo que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que tengo, porque soy señor, que recibir esta cuota determinada de la producción campesina y esta cuota determinada del trabajo campesino y esta cuota determinada del trabajo eclesiástico, y los eclesiásticos saben, bueno, no se organiza así la sociedad actual. Eso no son clases sociales, eso es otra cosa. Después pongámosle el nombre que quieran, pero es otra cosa. Eso, el señor, los señores y los siervos no son clases sociales. Órdenes, bueno, ahí hay un montón de discusiones. Son órdenes, son estamentos, son castas. ¿Qué son? Bueno, ahí hay un montón de discusiones y además cuestiones que se tienen que investigar desde la crítica de la economía política, ¿no? Desde la crítica práctica. Que de hecho el CICAR lo está haciendo, una tarea a la cual no se abocó el CICP. El CICP solo se dedica al modo de producción capitalista. El CICAR ya avanzó sobre el precapitalismo. Instituyó un grupo específico que se dedica a investigar precapitalismo. Como también un grupo específico que se dedica a investigar método, como también un grupo específico que se dedica a investigar las determinaciones más abstractas de la naturaleza. Por decir así, física, química, biología, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ya acá tenés la determinación más simple de qué es lo que va a determinar, de manera simple también, a la clase obrera. El ser personificación de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora, como la relación social, y después hay que preguntarse qué es el capitalista, entonces, ¿no? ¿Qué mercancía está personificando el capitalista? Y después, ¿qué mercancía está personificando el terrateniente? Si es que es una clase, ¿no? Hay que preguntarse eso. Marx, de hecho, no llegó a dar la última palabra, ¿no? Todos se agarran de eso después para hacer cualquier cosa, ¿no? Pues Marx murió justamente cuando iba a desplegar, cuando iba a definir, por decir así, porque hay una particularidad que ahora la adelanto, en el método dialéctico, incluso en la forma en que lo desarrolla Marx, la definición es lo último, no el punto de partida. Defino clase social una vez que ya tengo todas las determinaciones, no empiezo con una definición y avanzo. Entonces, Marx en lo último que estaba desarrollando en el tomo 3, la queda. Digamos, quedó justo cuando estaba diciendo qué eran las clases sociales. Y bueno, la pregunta es, ¿qué mercancía está personificando entonces el terrateniente? ¿Qué mercancía está personificando el capitalista?
ya sabemos que, ya te adelanto, Antonio, que el obrero es esto, personificación de la mercancía fuerza de trabajo. Y eso va a traer, eso trae muchas consecuencias. Porque Hick descubrió muchas cosas respecto de la evolución de la clase obrera. Demasiadas cosas novedosas, urticantes también, ¿no? Que son heavy de digerir. Pero esto es lo que determina si uno es miembro de la clase obrera o no. Pero algo que ya tiene que quedar claro es que uno puede pertenecer a más de una clase, porque uno puede personificar más de una mercancía. Eso también es complicado, ¿no? Pero bueno, como uno no está, la relación no está aportada en la propia persona, en la propia subjetividad, sino que está exteriorizada como el producto del propio trabajo hecho de manera privada e independiente, el propio trabajo abstracto socialmente necesario hecho de manera privada e independiente, uno es siervo, por decir así, la metáfora, siervo de su propio producto, siervo de su propia mercancía. ¿Qué mercancía estamos personificando nosotros? Sí, la fuerza de trabajo. Aquel que esté, y ahora no tiene mucho sentido decirlo, pero bueno, aquel que esté acumulando capital y que sea propietario del dinero que se valoriza, sí, es capitalista. Pero es un adelanto estúpido porque hay un montón de determinaciones en el medio que hay que reconocer para saber por qué esto es así y qué implica que esto sea así. Pero bueno, ya ahí te tiré, Antonio, dos bombazos, que es una, no es la propiedad privada de los medios de producción, eso es dar vuelta a las determinaciones, es poner la forma jurídica como determinante de la forma económica, cuando está claro que es la forma económica la que determina la forma jurídica, y que en Marx no hay ninguna, algo que vamos a ver como problema típico metodológico del marxismo, no hay ninguna sobredeterminación, no es que la base económica determina la superestructura y después la superestructura determina la base. En Marx eso no existe. Marx tiene bien claro que es la relación económica la que determina la relación jurídica, la que determina la relación política, la que determina las formas ideológicas. Y no hay ningún diálogo en esto. Eso es muy heavy también de aceptarlo, ¿no? ¿Por qué Marx decía esto y todo el marxismo dice lo contrario? Dice, no, Marx veía una retroalimentación entre estas formas, etcétera, etcétera. Bueno, por la forma en que construye el conocimiento del marxismo. ¿Por qué operar con un método distinto, digamos? Que es lo que nosotros venimos a criticar, básicamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo que uno se va a encontrar es que es personificación de la fuerza de trabajo como mercancía, lo que determina la clase obrera, y que determina la clase capitalista el hecho de personificar el capital, vamos a ponerlo así, ¿no? El capital, el valor que se valoriza. Entonces, ahí uno puede incluso estar acumulando y a la vez ser miembro de la clase obrera, es decir, ser miembro de las dos clases. Eso aparece como un choque que uno diría, no puede ser esto es una contradicción. Bueno, de la contradicción se trata, es decir, de aprender que la realidad es contradictoria. No de abstractos opuestos, que después veremos qué implica la lógica dialéctica, sino una contradicción real. Por eso nosotros lo que van a ver a posteriori es la forma lógica, formal, está en la base de la generalidad de la producción científica hoy día. Después, efectivamente, se desarrolló la lógica dialéctica como una forma de la lógica para construir teorías. Y la propuesta de la crítica práctica, obviamente, desde el CICP, es una nueva forma de conocimiento superadora de la forma lógica, tanto formal como dialéctica, como polivalente, como modal, todas las lógicas que se hayan construido hasta el día de hoy, ¿no? Para poder conocer la realidad. No sé, Antonio, ahí que si hay otra pregunta, otra inquietud respecto de esto, porque claramente yo me estoy adelantando, ¿no? Está claro que ya estamos transgrediendo las reglas del aprendizaje. Sí. Fíjate que, a ver, es una pregunta efectivamente que se adelanta. Sí. Siguiendo el método que tiene, bueno, tanto ustedes como, bueno, la CICAR como Juan Íñigo Carrera, ¿no? Esa parte sí me queda claro,
pero precisamente... Como Marx también, ¿no? Porque uno inicia el Capital y no encuentra las clases sociales. Los encuentra quizás hasta el tomo 3, quizás. No, claro que uno va... Esto ya aparece, pero bueno. Sí, pero cuando él determina que cuáles son las clases sociales, pues ya casi al final, ¿no? Tomo 3, sí. Entonces, no determina, sí. Sí, entonces yo aquí, bueno, hice algunas anotaciones. Sí. Y yo aquí, de todo lo que mencionaste, estoy de acuerdo. Quizás en este punto es en el que todavía no estoy de acuerdo, pero, o sea, no estoy 100% de acuerdo porque entiendo que voy a terminar de ver los videos, voy a terminar o vamos a terminar de leer el libro y entonces pudiéramos quizás ponerlo en consideración. Yo lo que diría aquí es, por ejemplo, se convierte en medio de producción en determinadas condiciones, ¿no? Eso no necesariamente siempre será un medio de producción, ¿no? Sino me imagino que es en determinadas condiciones que será un medio de producción. Al final, ¿qué nos determina como clase obrera y clase capitalista? ¿O por qué unos son capitalistas y otros clase obrera? Yo sí sigo pensando, te digo, hasta ahorita por lo que poquito que he leído, es que unos, o sea, yo tengo que vender mi fuerza de trabajo, no porque quiera, sino porque estoy obligado, porque no tengo otra manera de acumular capital o poder reproducir, como bien habías mencionado, mi vida, ¿no? Entonces la tengo que vender, ¿por qué? Porque pues estoy privado o desposeído de esos medios de producción. ¿Y cómo producís tu fuerza de trabajo? La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo producís tu fuerza de trabajo como mercancía si no tenés medios de producción? Pero mi fuerza de trabajo es algo que, vamos a suponer, o sea, todas las personas tienen su fuerza de trabajo, ¿no? Sí. Y todas las personas tienen que producir su fuerza de trabajo. Tienen que producir su fuerza de trabajo, tienen que reproducir su vida, la cuestión de lo que bien dijiste, el metabolismo social. Sí. Pero yo, vamos a suponer, voy a una empresa, trabajo. Antes de ir a la empresa a trabajar, tenés que haber consumido, tenés que haberte producido. Exactamente, pero todo el metabolismo social lo realizan los mismos trabajadores, ¿no? Y se lo apropian los capitalistas, ¿no? Sí, esto hasta ahora no está negado, vamos a ver qué significa eso, no está negado para nada. Exacto. Y vamos a ver qué significa eso, pero vuelvo a repetir, el trabajador tiene que haber producido su fuerza de trabajo para ir a venderla al mercado. ¿Cómo produce su fuerza de trabajo si no es mediante medios de producción? Por eso no es la propiedad de los medios de producción. Tiene propiedad de los medios de producción los obreros. Lo que no tiene es propiedad del capital. Sí, exacto. Ahí pudiera, exactamente, o sea, ahí pudiera estar el matiz de lo que yo hasta ahorita anoto y hice la anotación de decir, bueno, aquí en este punto lo voy a, hasta hice la anotación de ponerlo en duda, para poder investigar y no adelantarnos, como bien mencionas, porque me ha parecido, incluso la pregunta que hizo Alan, yo la tenía también, dije, bueno, que me gustaría profundizar, ¿no? En el carácter privado independiente, y también hice la anotación de el conocer consciente o la conciencia es la potencialidad del individuo para apropiarse de su medio y transformarlo de acuerdo a un fin determinado, ¿no? Y de ahí yo tenía la pregunta de qué sería la conciencia enajenada, y ya lo respondiste, ¿no? La mercancía es nuestra conciencia enajenada, que tiene que ver con lo que mencionabas de la enajenación, que el producto nos domina a nosotros, ¿no? Nos dice qué hacer. Exacto. Y toda esa parte que me pareció una gran explicación, y todo lo que mencionó Mauricio también, que me pareció lo del metabolismo social. Yo ahí quizás creo igual que Alan, que sería muy interesante, ¿no? Poder o quizás profundizar un poquito en otra ocasión
lo del precapitalismo, ¿no? Porque ahí dicen, bueno, entonces no existió enajenación en el comunismo primitivo, ¿no? O en otras, ¿cómo llamarle? Modos de producción. Sí. Pero ahí yo creo que sí habría que profundizar, bueno, y ahí ya cierro mi comentario. Ahí está muy buena esta última intervención, porque efectivamente lo que ha hecho el SICAR es avanzar hacia el precapitalismo y darse cuenta que efectivamente hay enajenación. Así que no es una cuestión de tomamos lo que dice Hick y vamos para adelante, porque ese no es el método de conocimiento. Digamos, el método de conocimiento es crítico, crítica práctica. Es, si no encontramos lo que está diciendo este autor, no importa lo que dice el autor. Nosotros efectivamente hemos hecho la reproducción de las determinaciones del precapitalismo, la seguimos haciendo, y ya encontramos la enajenación en el precapitalismo, claramente, y encontramos las causas de la enajenación. Obviamente no es la enajenación en la mercancía, por supuesto, pero sí hay enajenación, y encontramos las determinaciones más simples y desarrolladas también de la enajenación precapitalista. Y eso le chocó duro al CICP, y le va a seguir chocando duro. Y el hecho de necesitar ver no enajenación en el precapitalismo, encontramos que es una necesidad ideológica total del capital. Así que, nada, sí, efectivamente, sí, si vos lo pones en duda, acá se puede poner todo en duda. De hecho, hasta que uno no encuentra esa determinación, si uno le está diciendo esto y yo no lo estoy viendo, che. O sea, tengo que seguir buscando, tengo que seguir dialogando, tengo que seguir haciendo la propia reproducción, y punto. O sea, no quedarse con la palabra autorizada, ni con el libro autorizado, ni nada. Eso está claro. Sí, en Hick, efectivamente, Hick tiene muchos problemas para enfrentarse al precapitalismo. Por eso el CICP no se enfrenta directamente al precapitalismo. Tiene muchas observaciones muy potentes. De hecho, yo te diría, Hick hace algo muy loco, que es que sí ustedes van a verlo cuando terminen. Bueno, no voy a hacer spoiler. Van a ver qué pasa con este fenómeno que acabas de decir, van a ver qué pasa cuando lleguemos al final del taller. O sea, cuando ustedes lleguen al final del taller, del octavo taller, porque justamente aparece, creo que lo discutimos ahí. Así que no les hago spoiler y esperen llegar a ese momento. Pero sí, ya te adelanto que el SICAR ya encontró el fenómeno de la enajenación, claramente, en el pre-K. Y cuáles son sus determinaciones. Investigó eso durante años. Así que sí, es una inquietud que te agarra a vos, que es una de las mismas inquietudes que nos agarraron a nosotros cuando nosotros nos formamos con Juan Íñigo Carrera, ¿no? Que al principio las tomábamos como, bueno, claramente uno se enfrenta a Juan Íñigo Carrera y dice, este tipo es Dios, ¿no? Pues te pasa eso, pero rápidamente tiene que superar esa instancia, ¿no? De decir, bueno, nada, es un tipo brillante, es impresionante lo que avanzó este sujeto, así como Marx, ¿no? Que uno enfrenta a esos sujetos, o Einstein, ¿viste? Esos sujetos que son así, que son monstruosos, que avanzan brutalmente en el conocimiento, pero bueno, nada. Hay cosas que, nada, si uno no lo está encontrando, tiene que seguir preguntándose y avanzando, ¿no? Y ya no diría uno, ya la complejidad del conocimiento que estamos abordando requiere, y esta es otra cuestión que nos diferencia bastante también del CICP, requiere un cerebro colectivo, requiere múltiples cabezas pensando en conjunto, colectivamente. No que muchos pensamos, cada uno por su lado, pues nos encontramos, discutimos un rato y después, no. División del trabajo, hay un montón de cosas ahí que están discutidas respecto de cómo se organiza esto. Pero bueno, nada, eso solo para alentarte respecto de que está muy bien de que uno, si le queda la espina, siga preguntándose por eso, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, esto vuelvo a repetir, la cuestión de la determinación de clase implica un montón de cosas todavía para decir, bueno, en este caso, decir, acá el obrero está produciendo su fuerza de trabajo, lo está haciendo de manera privada e independiente, el capitalista no va a su casa a decirle, vos tenés que hacer esto, de esta manera, producir tanta fuerza de trabajo, y cuando se me canta a mí. No pasa eso. Así que acá seguimos ante el trabajo privado independiente desarrollado
y hay que explicarse por qué pasa esto, por qué pasa que un sujeto privado independiente tiene que ya no vender una simple mercancía, hace pan y lo sale a vender, cosa que pasa todavía, obviamente, ¿no? Sino que tiene que ir a vender su fuerza de trabajo a un capitalista, ¿no? O a un capital, para todavía no meternos con qué es lo que determina la clase capitalista. Bueno, lo que encontramos es que efectivamente sigue siendo el trabajo privado y el hecho de que uno está objetivando su propia relación social ahora en su propia capacidad para trabajar y tiene que llevarla al mercado y tiene que personificarla. Está enajenado en su propia mercancía. Después, lo que sí es una mediación quizás fundamental aprender antes de lograr comprender por qué no es la propiedad privada de los medios de producción, es justamente saber qué es la propiedad privada, qué es la forma jurídica, cómo está determinada la forma jurídica. Y eso, vuelvo a repetir, falta todavía, falta. Vamos tranqui avanzando y bueno, sigan lo que, bueno, obviamente si hay más preguntas no tengo problema, pero sí lo que yo les propongo es que sigan, avancen hasta la clase 4, terminen clase 3, 4, avancen con la literatura que hay puesta ahí. ¿Qué capítulos son, Jesús? Igual está puesto ahí, ¿no? Pero ¿sabés qué capítulos? Sí. Ahí les dice los capítulos porque, bueno, capaz... Igual en la introducción decimos, ¿no? Ponemos el cronograma. Que igual después se terminó retocando, ¿no? Pero si mal no recuerdo, tienen que pasar al capítulo 4 y el capítulo 1 del Capital. Leer entero el capítulo 1 del Capital y leer entero el capítulo 4 del Libro Blanco. Bueno, es así, efectivamente. O sea, para las próximas 2 clases, tienen que mirar las 2 próximas clases y leer el capítulo 1 del Capital, lo más pormenorizadamente posible, y leer el capítulo 4 de Conocer el Capital hoy, que lo que Hick ya está haciendo es ver lo que está haciendo Marx en el capítulo 1 a nivel metodológico. Es decir, cómo Marx llega a estas determinaciones, a este reconocimiento de las determinaciones que nosotros acabamos de aprender, qué es lo que determina una mercancía, el hecho de que la mercancía sea nuestra conciencia, etcétera, etcétera, cómo Marx lo descubre y cuál es el método que está utilizando para descubrirlo. O sea, ya estamos en una breve aproximación metodológica, una breve aproximación al método dialéctico. Vuelvo a repetir, va a faltar todavía clase 5, que es crítica a la lógica formal, y después clase 8 y 9, que es crítica a la lógica dialéctica, y primeros avances introductorios al método dialéctico, es decir, a lo que Hick mismo desarrolló de manera muy potente, digamos, ¿no? Con base en Marx, por supuesto. Así que yo diría, obviamente si hay más preguntas no hay problema, camaradas. Igual sí, a las 7:30 yo me tengo que ir, pero sigamos avanzando. Ah, una cosa más. No sé si les parece bien esta metodología de trabajo, ¿no? No sé, dígame. Esto no tenemos problema nosotros en que... o sea, se decidió que efectivamente lo pueden compartir. Si quieren compartir esta charla. No, está bien, me pareció bien. Digamos así, a partir de preguntas de nosotros. Perfecto.